por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 1. En aquel tiempo, llegado el día octavo en que debía circuncidarse al niño, se le puso el nombre de Jesús, nombre que le dio el ángel antes de ser concebido. Palabra de Dios, alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. La liturgia de hoy celebra 3 fiestas reunidas. La primera es la que designan los sacramentarios romanos con el título de Octava del Señor. De hecho, la misa es casi de octava, ya que toma muchos textos de la Navidad. Una segunda misa se celebraba antiguamente en Santa María la Antigua en el Foro, cuya dedicación probablemente era hoy. Un vestigio de ella subsiste en el grupo de piezas litúrgicas consagradas a la Santísima Virgen. Las oraciones de la misa, los salmos y las antífonas de vísperas. Estas cantan la maternidad de María y son en extremo bellas. La tercera fiesta es la de la circuncisión, cuya celebración se remonta al siglo VI. 8 días después de su nacimiento, se somete Cristo, como todos los judíos, a este rito impuesto por Dios a Abraham como sello de su fe, y recibe al mismo tiempo el nombre de Jesús. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era figura del Nuevo. Muchos de los personajes del Antiguo Testamento fueron en sus vidas y en sus obras y en sus actos y en sus historias, fueron figuras del Mesías que había de venir a la tierra, en el cual esas figuras se develarían. Esas figuras se realizarían con toda la grandeza de Dios. 1 de enero no es el inicio del año según la liturgia, no, ya que la liturgia católica no sigue los pasos del año civil, sino sigue los pasos del año litúrgico que da principio con el primer domingo de Adviento. Bien, la circuncisión fue figura del sacramento del bautismo. En la ley, en la Torá, estaba dicho y estaba ordenado que todo niño nacido tenía que circuncidarse a los 8 días de nacido. Y todo niño primogénito debía de ser consagrado a Dios, independientemente de que estos niños que nacían en las 12 tribus de Israel, descendientes de los 12 hijos de Jacob, sabemos que solamente la tribu de Leví estaba destinada al sacerdocio. Solamente la tribu de Leví estaba destinada al sacerdocio. Pero todos tenían que circuncidarse. La circuncisión
fue ordenada por Dios a Abraham. Y Abraham fue tan obediente con Dios que inclusive circuncidó a los que no eran de su familia, a los que le servían, que venían de otras naciones. Es con la circuncisión con la que Dios inicia el linaje del pueblo de Israel. Con la circuncisión Dios elige en Abraham al padre del pueblo de Israel y en cierta forma al padre de todas las naciones en el orden espiritual, ya que de su descendencia o de su descendiente nos vendría la salvación eterna, que es Jesucristo nuestro Señor. Según la enseñanza antigua, vamos a ver qué es la circuncisión, para que podamos entender un poco cuál sería el sentido de la circuncisión que sí existe dentro de la Iglesia Católica. Acuérdense ustedes, recordemos todos, que el pecado del paraíso terrenal, la prueba del árbol del conocimiento, tiene que ver con la unión sexual de Adán y Eva. Bajo el símbolo sagrado de la Torá, bajo los símbolos sagrados que están en la Torá, en la Sagrada Escritura, en el Génesis, está descrito perfectamente bien la obra de Dios y la historia de la salvación. Así como no es fácil, conforme a las leyes de la naturaleza, creer o pensar que Dios durmió a Adán como si lo hubiese anestesiado y sacara de él a Eva. Recordemos que los textos, sobre todo lo que está en el Génesis, Éxodo, Número, Levíticos y Deuteronomios, hay que interpretarlo más allá de la historicidad y de los hechos mismos que se narran en la Sagrada Escritura. Atrás de esos acontecimientos simples existen profundos significados. El pecado o la prueba a la que Dios sometió a los primeros padres les prohibió comer del árbol del conocimiento, porque estaban inmaduros. Si nos vamos a los textos hebreos, directamente a los textos hebreos, no a las traducciones ni al griego, ni al latín, ni a otras traducciones, aunque son muy fieles, pero lo que muchos de ustedes no saben es que cuando se hizo la Septuaginta, la traducción de la Torá, del antiguo, de los libros al griego, los judíos que repugnaban los otros idiomas, cuando fueron llevados para que tradujeran la Biblia del hebreo al griego, los hebreos en algunas partes pusieron sinónimos, en algunas partes no cambiaron la escritura, pero pusieron veladamente la traducción al griego de una manera tal que no aparecieran en los textos griegos la pureza del hebreo
y del arameo con el cual está escrito la Torá, sobre todo los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. Y es una tradición ancestral que hay de aquel que se atreva a interpretar la Biblia, sobre todo el Génesis y los 5 primeros libros, textualmente, literalmente. Es una tradición antiquísima después de Moisés, que los textos necesitaban explicación, que Moisés por eso fundó la gran asamblea o el Sanedrín, para poder explicar a los ancianos de Israel el significado profundo y trascendental tras los hechos que se narran en los libros, en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia, que la Iglesia le da el nombre de Pentateuco. Así es que la prueba del árbol de la vida, del árbol y del árbol del conocimiento, van más allá de lo que está escrito allí. Así lo hacen ver las interpretaciones hebreas a lo largo de la historia de la salvación hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos, ninguno creía y ninguno creyó y ninguno cree hasta la actualidad que la prueba del árbol del conocimiento fue una manzana, porque la Biblia no dice que es una manzana. Y aunque algunos místicos que han tenido revelaciones místicas han sido revelados a ellos la profundidad de estos hechos, en muchos de estos místicos se habla de cómo era la fruta, que tampoco era una manzana. Sin embargo, vislumbramos en los primeros padres de la Iglesia la interpretación de esa parte de la Sagrada Escritura como una transgresión sexual. Lo voy a decir en palabras sencillas para que puedan entenderme. Cuando Dios les prohibió a Adán y a Eva probar del árbol del conocimiento, no de la ciencia, porque no hay ninguna palabra en hebreo que se pueda traducir por ciencia. El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa eso? En la Sagrada Escritura la palabra conocer no significa lo que muchos de nosotros entendemos. Por ejemplo, cuando le decimos a alguien, te voy a traer a mi mamá para que la conozcas. Te voy a llevar a mi casa para que conozcas a mi familia. Te voy a llevar a tal país para que conozcas las ciudades. Algo así como, te presento a mi madre, y aquella persona ve a mi madre y se da cuenta de cómo es, sus facciones. Ese conocer sí es correcto, pero es solo una parte del verdadero conocer. Porque la Sagrada Escritura, en el hebreo, cuando habla del conocer, después del árbol del conocimiento, hay una palabra donde dice, y Adán conoció a Eva su mujer, y concibió a Caín. Y luego después, y Adán conoció de nuevo a su mujer, a Eva, y concibió a Abel. Y después de que Caín mató a Abel, asesinó a Abel, y dice, y Adán conoció nuevamente a Eva, y le vino un tercer hijo llamado Set.
y tuvo hijos e hijas, muchos más. Conocer en la Escritura significa la experiencia de aquello que vemos, de aquello que, por decirlo como redundancia, se conoce. Conocer es la experiencia. ¿Cómo puedo conocer una fruta? Comiéndomela, experimentándola con mis sentidos. Al ingresar a través de mi boca en mi cuerpo, yo tengo una experiencia de lo que es una manzana, una naranja, o cualquier otra fruta, o una semilla, o comer una verdura, o comer un animal. Esa es la experiencia. ¿Cómo conozco el sol? ¿Viéndolo? No. Sintiéndolo. Contemplando su luz. Sintiendo su calor. Percibiendo su energía. Eso es lo que significa en la Sagrada Escritura la palabra conocimiento. No podéis comer de ese árbol del conocimiento, les prohibió. Porque si coméis de ese árbol, morirás. Textualmente en el hebreo no dice moriréis, sino lo dice como reafirmándolo dos veces. La traducción directa del hebreo es, porque si coméis de él, morirás. ¿En dónde estaba el árbol? También estaba en el centro del jardín. No en el mero centro, porque en el mero centro del Gan Edén está el árbol de la vida. Está porque todavía está. Y el árbol del conocimiento estaba a los lados, a un lado del árbol de la vida. En el centro. Adán y Eva acababan de ser creados por Dios. Eran como unos niños, inocentes y puros. Y la gracia infusa que Dios derramaba en ellos, monitoreada por Dios conforme a su divina voluntad, derramando en ellos la gracia conforme a su divina voluntad y a sus divinas leyes, esa gracia original, esa ciencia infusa, los iba a guiar y los iba a educar y los iba a preparar para que cumplieran aquel mandato de Dios: creced y multiplicados y llenad la tierra, y gobernad sobre las aves del cielo, sobre las bestias de la tierra, y cuidad del jardín. Mal traducido, desgraciadamente, por católicos y protestantes como sojuzgad la tierra. Nada les era extraño a Adán y Eva. No había desorden en el Gan Edén. Todos los seres vivían en armonía. Inclusive, cuando se dice en la Sagrada Escritura que los animales hablaban con los primeros padres y eran mansos y sumisos. Cierto, todo lo que se narra históricamente en el Génesis, así sucedió. Pero hay una parte trascendental. El alma de Adán y el alma de Eva fueron puestos en un paraíso. Ese paraíso era su cuerpo. Ese paraíso era su ser. Este cuerpo ahora materializado, este cuerpo ahora convertido en una túnica de piel, pero que en el origen el cuerpo de Adán y Eva eran luminosos,
eran brillantes. Y ellos, el Dios puso sus almas ahí, en esos cuerpos luminosos que eran el templo, el habitáculo del alma de Adán y del alma de Eva. Conectados por la gracia divina, recibían directamente del Padre la ciencia infusa. Pero hemos de saber, amados hermanos, que Dios no es un mago que hace trucos o que hace prodigios. Dios estaba desarrollando su plan. Antes de traer a la existencia la creación, primero creó las leyes que habían de regir la creación. El Eterno creó las leyes del cosmos, de la naturaleza, de la creación. Y esas leyes de la naturaleza y de la creación estaban sustentadas y siguen sustentadas en leyes espirituales mucho más altas y más profundas, a veces muy difíciles de entender por la mente humana. Muy difíciles de entender por la mente humana. Cierto que Dios les dijo: creced y multiplicaos y llenad la tierra. Pero eso no quiere decir que luego Adán y Eva empezarían a reproducirse, puesto que Dios le había dado a Adán y a Eva el regalo más precioso que Dios le pudo dar a ser creado alguno. De la divina voluntad, Dios nos regaló una gotita de su voluntad para que fuera nuestra voluntad, y nos regaló de su discernimiento una gotita de ese discernimiento que se transformó en nosotros en el don inapreciable, incomprensible del albedrío, la capacidad de elegir y la voluntad para actuar lo que elegimos. Así que aunque Dios había ordenado creced y multiplicaos, no quiere decir esto en la Sagrada Escritura que luego sucedió, sino que Dios dejó que la elección de ambos y la voluntad de ambos actuara, puesto que Dios siempre, en el momento en que Dios nos dio voluntad propia y albedrío, respeta ese albedrío de tal manera que nada puede intervenir en nuestro albedrío, en nuestra capacidad de elección, y menos en nuestra voluntad. Desde este nivel, es falso cuando la gente dice: es que pequé porque el diablo me tentó. No es cierto, caemos porque nosotros elegimos caer, elegimos el pecado, nos dejamos arrastrar o a veces nos olvidamos, pero no hay nada exterior que pueda dominarnos, ni en nuestra capacidad de elegir, ni en nuestra capacidad de actuar. Conforme ese plan divino, la gracia de Dios a través de la ciencia infusa iba a ir preparando a aquellos dos niños para que fueran madurando, porque en la Escritura lo dice claramente y es una interpretación hebrea de siglos. Así lo enseñó Moisés, que Dios les prohibió comer del árbol del conocimiento porque el fruto estaba inmaduro y ellos estaban inmaduros. Sí estábamos destinados a probar del árbol del conocimiento, pero en su momento, bajo la voluntad de Dios, bajo la guía divina, bajo la luz infinita del Eterno. Y ese conocer, ese árbol del conocimiento, es precisamente la primera vez que se van a compartir Adán y Eva como pareja, bendecidos ya por Dios,
ya que el matrimonio fue instituido por Dios en el paraíso, y después, debido a la forma en que inclusive en Israel se denigraron ese don precioso de la unión del hombre y la mujer en todos sus niveles para ser uno solo. Jesucristo nuestro Señor eleva el matrimonio al honor de sacramento, de sagradamente. Porque en realidad, amados hermanos, aunque el Eterno separó a Eva del costado izquierdo de Adán, no de la costilla, así lo traducen, pero en el hebreo no dice costilla, dice costado. Eva es todo el costado izquierdo de Adán. Los separó para hacer, de un alma sacó, del alma de Adán sacó el alma de Eva. Los hizo primero un solo ser, porque está en singular en el Génesis. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, a imagen de Dios lo crió, macho y hembra lo creó, lo dice en singular, no en plural. Es hasta después de la excisión de Eva cuando ya quedan los dos, pero en apariencia estaban separados, pero nunca perdieron la unidad, nunca se perdió la unidad. Y en la primera vez que ellos habían de compartirse mutuamente, era para confirmar la unidad con la que Dios los había creado. Por eso, en la nueva dispensación, en el Nuevo Testamento, en la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, se prohíbe que se tenga uso sexual antes del matrimonio. Solo se puede tener uso sexual de la pareja hasta después de la bendición, porque esa unión que realiza la pareja después de la bendición de Dios a través de las manos del sacerdote o del obispo, se confirma la unidad, porque el problema del pecado original fue que causó la separación. Ese es el pecado. Pecado significa separación. Pensar que nuestras malas acciones van a afectar a Dios es una tontería. Pensar que los más grandes pecados del hombre puedan afectar la presencia o la esencia divina es un absurdo. Es como pensar que una hormiga va a destruir el Iztaccíhuatl o el Popocatépetl acarreando piedra por piedra de los volcanes. Es un absurdo, es un imposible. El pecado nos afecta a nosotros. El pecado crea caos en la creación. El pecado, como lo insinúa San Agustín, es cuando Adán y Eva, al recibir la prohibición, está velado ahí, está velado, comer del fruto, conocer, experimentar. Se iba a experimentar Eva en Adán y Adán se iba a experimentar en Eva. Por algo Dios nos dio en las pupilas de los ojos las puertas del alma. En el compartirse del hombre y la mujer bajo la bendición matrimonial está la gran riqueza y la gran bendición de Dios, que el hombre se contemple a sí mismo en su mujer y que la mujer se contemple a sí mismo en el hombre.
el hombre reconoce la presencia de Dios que mora en él a través de las pupilas de los ojos de su esposa. Y se ama a sí mismo porque se ve reflejado en su mujer. El amor que siente por su mujer, el amor que siente por su esposa es el amor que siente por sí mismo. Y de la misma manera la mujer se contempla a sí misma en las profundidades de los ojos de su esposo. Pero como todos tenemos a Dios en nuestro interior, entonces el compartirse como matrimonio tiene que llevar al hombre a encontrarse a sí mismo en las profundidades de su mujer, y allí encuentra a Dios. Y la mujer, al compartirse con su esposo, se encuentra y se reconoce a sí misma en las profundidades del alma de su esposo, y allí encuentra a Dios, que es unidad perfecta, que es indivisibilidad perfecta, indivisible. Por eso se dijo en el origen: se separará el hombre de su padre y de su madre, y se unirá a su mujer, para los dos ser una sola carne y un solo espíritu. Por eso, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Dios creó a Adán y a Eva, y aunque escindió a Eva, nunca estuvieron separados hasta el momento en que transgredieron y desobedecieron al Eterno y probaron del árbol del conocimiento. Ellos en el paraíso no podían experimentarse, no podían compartirse, porque necesitaban, como Eva fue escindida. ¿Por qué creen que la Escritura dice que Dios trajo todos los animales ante Adán para que les pusiera nombre? La tradición hebrea nos dice, enseñanzas de Moisés, que lo que pasó fue que Adán, al ponerle nombre a cada una de las criaturas, buscaba algo que se asemejara a él, pues veía que todas las criaturas tenían su pareja, solo él no tenía pareja. Y no encontró en ninguna criatura algo semejante a él. Fue cuando el Eterno dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una compañera, como una parte opuesta, aparentemente también como en resistencia, para que esa aparente resistencia sagrada pudiera hacerlos crecer y pudieran empezar a afinarse sus cuerpos, sus sentimientos, sus corazones, sus mentes y sus almas. Antes de la caída, todos los animales les estaban sujetos. Había paz y armonía en toda la creación. Todo obedecía a la conciencia de Adán y Eva, que estaba siendo educada por la ciencia infusa de Dios. Pero como estamos en el nivel de tiempo y espacio, tenía que ser progresivamente, no evolutivamente, progresivamente. Y eso de que todos los animales le estaban sometidos significa, más allá de lo que dice el Génesis, la profundidad de la explicación es que todos los aspectos instintivos en Adán y Eva les estaban sujetos. La violencia de los animales contra nosotros, las situaciones y características de cada una de las razas animales a nosotros, es solamente un espejo de cómo estamos nosotros.
todas las criaturas se someterán a nosotros en amor, no en sujeción, no en sojuzgamiento. Cuando nosotros tengamos un control de todos nuestros aspectos, cuando tengamos control de nuestros aspectos mentales, las aves del cielo se someterán a nosotros. Cuando tengamos control de nuestros aspectos emocionales del corazón, los sentimientos, que es el agua, los animales del mar, los peces del mar se someterán a nosotros. Y cuando tengamos un control, una disciplina amorosa de todos nuestros instintos carnales, de todos ellos, cualesquiera que estos sean, toda la naturaleza, los animales y la creación entera se someterán a nosotros, cuando nosotros, semejantes a Dios, seamos capaces de en amor y conciencia tener gobierno sobre este universo, que es este cuerpo que era de luz y que Dios, debido al pecado, nos los transformó en túnicas de piel, el cuerpo. Entonces, lo que quería Dios era, a través de la ciencia infusa, enseñarlos como estaban recién criados, y no fueron criados como títeres para ser manipulados, no eran máquinas, ni somos máquinas. Dios quería que la conciencia, que Adán tomara conciencia de su existencia, de su ser y de la presencia divina en él y en ella, en los dos. Y a través de eso empezar a entenderse con sabiduría, y ser sabios de ellos mismos con entendimiento, para llegar a poder entrar al conocerse, a la experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia del compartirse como pareja es lo más hermoso, lo más grandioso, lo más glorioso que el hombre ha recibido de Dios, y que ni el diluvio universal, ni los castigos de Sodoma y Gomorra, ni las tragedias humanas han podido destruir el misterio del matrimonio. ¿Por qué? Porque el gozo, el placer, ¿por qué no? El gozo, la alegría, el regocijo de ese estado de completamiento de la pareja es una semejanza del gozo infinito de Dios en el seno de la Trinidad, donde las tres personas están en comunión de unión divina, siendo Dios uno y trino. Eso que es infinito en Dios, incomprensible a la mente humana e inexperimentable a nosotros, hay un símil, una semejanza, porque si somos en todo semejantes a Dios, no somos Dios, pero somos semejantes a Dios. Entonces, amados hermanos, Dios también quiso otorgarnos en nuestra semejanza, como fuimos creados, el equivalente de ese estado infinito de Dios en el misterio de su Trinidad. ¿Cómo lo hizo y cómo nos lo otorgó? Eso es algo que mi mente no puede comprender. Lo puedo creer, lo puedo amar, lo puedo sentir, pero no lo puedo comprender.
Ese es el misterio del amor de la pareja. En la tradición hebrea se dice que cuando el hombre y la mujer están compartiéndose después de la bendición y ya en familia con sus hijos, se comparten el uno con la otra, ella con él, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, está presente siendo testigo de aquella común unión entre el hombre y la mujer, entre la esposa y su esposo. Y lo que sucede en la transgresión es que cuando ellos se unen, que es cuando prueban del fruto del conocimiento, no están preparados, están inmaduros. Y el ángel caído los engañó. El ángel caído los aconsejó. El ángel caído les dijo verdades y mentiras. ¿Cómo es posible que siendo semejantes a Dios se hayan tragado la píldora de que si comes del árbol serás como Dios, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal? Pero todavía no se conocían, todavía no entendían ellos esa palabra que era conocerse, experimentarse. El hombre conoce a su mujer cuando la experimenta, cuando entra a ella. Pero tiene que entrar a ella todo él, con toda su mente, con todo su alma, con todos sus sentimientos, con todo su corazón, con todo su cuerpo, con todo su ser. Se tiene que complementar, se tiene que compenetrar con su esposa, y la esposa también con toda su mente, con todo su sentimiento, su emoción, su cuerpo, con todo lo que es ella. Que esté todo al mismo nivel, amor con amor, porque el amor no está dividido, solamente fluye a través de la pareja que está bendecida por Dios. De esa manera, lo que quería Dios era que, así como ellos estaban en estado de justicia original, los hijos que nacieran de esa unión nacieran en estado de justicia original. Pero el Satán los contaminó. El Satán le hizo primero el mecanismo de la tentación, que es primero la duda, y luego le hizo ver la fruta. Siempre habían pasado junto al árbol del conocimiento y no había problema. Ahí lo miraban con ojos inocentes, como miraban el árbol de la vida y los otros árboles del paraíso. Hay mucho que profundizar aquí, amados hermanos, pero no hay tiempo en esta homilía. Pero el Satán les metió la malicia con mentira, con engaño, con maldad, porque el Satán quería sabotear la obra creadora cuando él fue arrojado del cielo y fue expulsado a estos mundos, a estos niveles inferiores de la creación, hasta irse a las tinieblas. Cuando vio al hombre, tendrían que conocer la historia de los ángeles para que pudieran entender más esto. Les recomiendo un libro que se llama Historia del Mundo Angélico del Padre Fortea. Consíganlo y léanlo, está en PDF, para que entiendan de lo que estoy hablando. Satanás quiso vengarse, quiso sabotear el plan de Dios. Le metió la malicia a Eva. Algo así, por ejemplo, en estos tiempos que a veces pasa,
Por ejemplo, un joven que es hijo de familia y que tiene hermanos y tiene hermanas mujeres. Y vienen de una familia muy guapa, muy bien parecidos, con bonitos cuerpos, con muchas cualidades en todos los aspectos. Pero de pronto llega el malicioso y el tentador que le dice al muchacho: oye, ¿ya te fijaste en tu hermana? ¿Cuál hermana? Pues la segunda, mira, ya vistes que todas tus hermanas pues tienen un cuerpo muy bonito. Pero mira la segunda, qué cuerpo tiene. Qué extremidades tan hermosas tiene, qué proporciones del cuerpo tiene, su cara, sus atributos femeninos. No lo digo en palabras vulgares porque no debe de ser. Y poco a poco aquel muchacho, si no tiene cuidado, pues siempre ha visto a sus hermanas como hermanas. Pero de pronto la malicia dice: ah, sí es cierto. Esto tiene su belleza. Y esa belleza es tentadora. Y hasta dicen que me perdone Dios aunque sea mi hermana. Pero es tentadora. Eso fue lo que hizo el Satán con Eva. Eso fue lo que hizo el Satán, mostrarle, porque dice que vio que la fruta era agradable a sus ojos, que tenía un aroma bonito y agradable a sus ojos. Después dice que ella probó de ese fruto, probó de esa sensación, probó de ese deseo, probó de contemplar a Adán de una manera diferente, como lo había visto siempre. El Satán le metió a Eva esas ideas. Eso es lo que está atrás de lo que dice ahí la Torá, el Génesis. Ella siempre había visto a Adán, lo amaba, tenía inocencia, lo veía desnudo, lo veía hermoso, pero no lo veía con deseo, porque tenía todo. No necesitaba desearlo, puesto que Dios ya se lo había dado a ella, y ella ya había sido dada a él. No tenían por qué desearse, no tenían por qué quererse, tenían que amarse, no quererse. Pero el Satán le mete: ¿ya vistes qué hermosa la fruta? Lo mismo que acabo de decirles. Entonces Eva empezó a ver a Adán con otros ojos, con los ojos de la malicia, y despertó en ella el deseo, los deseos más bajos, el deseo de obtener aquello, el deseo de obtener a Adán que le había sido dado y que siempre le había pertenecido. Empezó a ver a Adán con ojos diferentes y empezó a desearlo. Por eso cayó. Y tomó del fruto y comió de él. ¿Cuál es el fruto? El deseo, la lujuria, la pasión. Allí fue donde ella, al escuchar la voz del tentador y no la voz de la luz de Dios que estaba conectada en ella a través de ciencia infusa, a través de la luz del Espíritu Santo, al escuchar otra voz, puso su atención en una voz exterior y no en la voz divina interna que le estaba guiando desde que había sido creada. Su alma estaba conectada a Dios y empezó a ver a Adán de otra manera y lo deseó. Y dice la Escritura que probó del fruto y luego lo compartió con Adán. ¿Cómo sería eso? Ya imagínense ustedes. Adán, ¿por qué no me ves? ¿Por qué no me contemplas? Mira, yo soy Eva. Mira, esto, lo otro, aquello, mi hermosura, mi cuerpo, mi belleza. Se volvió una tentadora.
Claro, acababa de aprender de la serpiente. Les estoy hablando en plata pura para que vean por qué la gravedad del pecado original, que no fue cualquier cosa, para nada. Y de pronto Adán cae en el juego y también come del fruto del deseo, de la pasión, y la empieza a contemplar de otra manera. Se dejó engañar si Eva le había sido dada desde el principio, si con esa intención primordial el Eterno la había sacado de él para que fuera para él, era de él. ¿No dice la Escritura que cuando Adán contempló a Eva, dijo: esto sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos? Era él mismo, era parte de él, y era de él, y era para él. Pero Adán la empezó a contemplar con otros ojos. También escuchó la voz del tentador que hablaba ahora por Eva. Porque en el momento en el que Eva hace caso a la serpiente, el mal que estaba afuera se introduce dentro del alma humana. Se introduce dentro del alma humana. Y se mezcla con el bien. Y crea confusión. Y desde entonces nos cuesta tanto trabajo distinguir el bien del mal. Pero Dios, en su infinita misericordia, siguió dirigiendo a Adán, a Eva y a sus descendientes, a Noé. No perdió la conexión, y cuando definitivamente por la degradación humana se olvidó del corazón la ciencia, y Dios no crean que Dios cortó la ciencia infusa de golpe. No, señores, Dios no obra así, Dios no obra de esa manera. Por eso vivían tantos años, porque seguían de alguna manera conectados, pero no conscientes, perdieron la conciencia. Por eso entró el mal, la enfermedad. Si ya eran inmortales, si eran perfectos, al entrar el mal dentro de Eva y luego al hacer pecar a Adán y Adán acercarse a ella, y van a tener una comunión entre ellos, van a compartirse de una manera totalmente desarmonizada, desequilibrada. ¿En qué estaría pensando Eva y en qué estaría pensando Adán? No había coherencia. Quizá entre sus cuerpos había esa atracción, pero no había coherencia, no había emoción, había todo eso, pero no había el amor, no había la esencia. Habían desconectado del amor de Dios amor. Y de ese primer acto van a ser Caín, que por eso en hebreo la palabra Caín significa caído. Porque fue hijo del Satán, fue hijo del Satán en esas pasiones, en ese descontrol, en eso. Entonces, en la tradición hebrea se dice que en la orla, que es la piel que cubre el órgano del varón, allí se agregan demonios. Allí vienen esas fuerzas desequilibradas en el hombre, que hace que el hombre busque con deseo, que busca con anhelo el compartirse con el polo opuesto, con la pareja, pero de una manera pasional, carnal, degenerada, distorsionada, y ahora en estos tiempos cada vez más, hasta llegar a puntos de abominación, como ya nos fue advertido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento por San Pablo. Cada vez el efecto del pecado original es más grande. Por esa razón, en el Antiguo Testamento, el Padre Celestial ordenó la circuncisión
era una humanidad infante. Al desconectarse de la gracia de Dios, los pueblos, las naciones, la humanidad estaba desconectada de Dios. Totalmente, cada vez más se fueron sumergiendo en esa sensación. Entre más los hombres y las mujeres vivían a lo carnal, cada vez se asemejaban más a lo animal. Perdieron el control de todo su ser y entonces empezó la rebeldía de toda la creación contra el ser humano. Animales, aves, peces, plantas, la naturaleza. Cultivarás la tierra y ésta te dará puras espinas. Tratarás de controlar tu cuerpo, que es tu tierra, y sentirás rebeldía y dolor como las espinas. Estoy tratando de ir un poquito más a fondo de lo que ocurrió históricamente, pero que está atrás de los textos de la Sagrada Escritura. De ahí viene la circuncisión. Y nuestro Señor Jesucristo, como segundo Adán, se sujeta. Es la primera sangre que va a derramar por nosotros, porque el hecho de que nuestro Señor Jesucristo permitiera, por eso nació bajo la ley, para enseñarle a la humanidad que cumpliendo la ley, que cumpliendo los mandamientos, lo que se había olvidado pero que después fue entregado por Dios en tablas escritas para que no se olvide, se tiene que transformar esa práctica, recuperar la gracia original perdida. El bautismo nos hace capaces, de recuperar esa gracia del paraíso por la sangre de Cristo. Porque hay 3 niveles de circuncisión. ¿Qué es el pacto? La señal del pacto, la señal de que eres mío, la señal de que vas a ser el padre de muchas naciones, pero en especial del pueblo que yo he elegido. Oh Abraham, circuncídate, renuncia a lo que Adán no quiso renunciar. Renuncia al fruto del árbol del conocimiento y en amor y en obediencia y en humildad, sujétate a ti mismo a la obediencia de las leyes divinas. Esa es la circuncisión. El Brit Milá, o sea, el pacto con Dios, el pacto de la circuncisión, tiene 3 niveles. El pacto de la boca, que no tengamos lashon hará o lengua maldita, lengua malvada. Hablar solo la verdad, aunque esta duela. La circuncisión del corazón, que es la principal. Porque la circuncisión de la boca es la circuncisión de los pensamientos. Tratar de no tener pensamientos negativos. Porque los pensamientos generan los sentimientos y las emociones. Por lo tanto, el primer nivel de la circuncisión es la lengua. La circuncisión segunda, la central, es la del corazón. Porque habiendo pensamientos correctos, hay sentimientos correctos. Si no circuncidamos la mente, no podemos tener circuncidado el corazón. Somos el embate de las emociones y de los sentimientos. Y muchas veces esos sentimientos se mezclan con las pasiones y con los instintos y con las imaginaciones y nos llevan al pecado. ¿A cuál pecado? Al de los hechos, al de las acciones, al de los actos. De ahí viene la tercera parte del pacto, que es la circuncisión de la carne, la circuncisión de la orlá o prepucio en el varón.
Pero como toda la circuncisión, todos los hechos más fuertes, claro, Dios obró así con la gente de la antigüedad, porque era una humanidad que al desconectarse de Dios quedó no en la infancia, sino en una gran ignorancia. Entonces, a través de realizaciones físicas, tendrían que ir comprendiendo poco a poco las realidades espirituales. Por ejemplo, primero moró en el desierto, en un templo que podía ser transportado, el tabernáculo, para que fueran entendiendo que Dios está en nosotros. Luego, la presencia de Dios se manifestó en el templo hecho por Salomón, que es el templo de la carne y del corazón, los dos templos, el primero y el segundo templo. Y con Jesús viene el cumplimiento de esto que era figura. Ahora nosotros tenemos que hacer bajar la presencia en el templo no hecho de mano humana, que es este cuerpo, tomar conciencia de la presencia de Dios que nos habita. Porque el que cree en mí hará estas cosas que yo hago y aún mayores. Y vendremos a Él, y el que cree en mí y guarde mi palabra, mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos dentro de Él nuestra morada. Haremos nuestra mansión dentro de Él. Que Dios habite aquí. Entonces la circuncisión, amados hermanos, es en el bautismo. Para los judíos, la circuncisión de la carne es renuncian al pecado del paraíso, al pecado original, para entregarse a Dios. Pero ya ven al pueblo de Israel, de dura cerviz. Y a nosotros también hacemos un pacto. En el momento en que somos bautizados viene la circuncisión de la boca, de la mente, la circuncisión del corazón y la circuncisión de la carne. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? La cabeza, sí creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María la Virgen, padeció y murió, resucitó y ascendió por nosotros? Sí creo. El corazón. ¿Crees en el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, que es el que da la vida, y la vida está en la simiente del varón y en el óvulo de la mujer. ¿Crees en el Espíritu Santo? La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, la común unión en el matrimonio y la común unión de las almas, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Creo, ahí está. Acepto la circuncisión de la mente, creo en el Padre. Acepto la circuncisión del corazón, creo en el Hijo. Acepto la circuncisión de la carne y de mis pasiones en el Espíritu Santo. Ya que San Pablo nos dice: no profanéis vuestros cuerpos, que no sabéis que sois templos vivos del Espíritu Santo. Las pasiones del cuerpo, lo carnal. Ahí está la Brit Milá en el bautismo. La circuncisión. Ahora viene, no solamente se va a cortar con el bautismo la orla de la mente, la orla del corazón y la orla del prepucio del varón y de la mujer también. ¿Renuncias a Satanás, que es el que quiere ser jefe en tu mente? Renuncio. ¿Renuncias a todas sus seducciones? El corazón, los sentimientos, los deseos. Renuncio. ¿Renuncias a todas sus obras? Renuncio a todas sus obras. Las obras pasionales fuera del orden divino. Ahí está la circuncisión a través del santo bautismo.
Eso es lo que celebramos hoy. Eso es el ejemplo que nos vino a dar nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo. Ese es el significado profundo de este día. Para nosotros este día debería de ser o debe de ser una renovación de las promesas bautismales y una nueva reafirmación de las renuncias. Renuncio a Satanás, renuncio a sus seducciones, renuncio a sus obras, renuncio al pecado para que éste no me esclavice, para que no me separe. Por eso San Pablo nos dice hoy en su carta a Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 15. Carísimo, se ha manifestado a todos los hombres la gracia de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios, Salvador nuestro, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ahí está la circuncisión, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como circuncidados, sobria, justa y piadosamente. Sobria, las pasiones carnales; justa, las emociones; y piadosa, pensando en Dios, aguardando la esperanza bienaventurada y el glorioso advenimiento del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de todo pecado, purificarnos y hacerse un pueblo fervoroso en el bien obrar. Estas cosas has de predicar y exhortar en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo derramó su sangre por primera vez en la circuncisión. Y ese derramamiento de la sangre, ¿de dónde viene la sangre? Del corazón. Por eso, en la iglesia, por eso, en el Nuevo Testamento de Jesucristo nuestro Señor, no hay circuncisión de la carne, porque ya Él, en el derramamiento de la sangre de su sagrado corazón, desde la circuncisión, nos habla de que circuncidando el corazón, circuncidamos todo. El bautismo es la circuncisión, señores, pero una circuncisión elevada a un nivel sobrenatural, a un nivel sagrado, sacramento. Bien dijo la Santísima Virgen María del Rosario, Madre de Dios y abogada de pecadores en la Nueva Jerusalén, en el tiempo de la única y verdadera vidente, doña Gavina Romero, cuando decía la Virgen, nos decía la Virgen: quiero que aquí en este lugar se celebren las misas antiguas y se den los sacramentos con los ritos antiguos, porque estoy viendo miles y miles de almas que caen como las hojas en el otoño de los árboles al abismo, porque están presentándose a juicio ante Dios sin sacramentos, porque los sacramentos, tal como mi hijo los dejó, ya no los hay, porque cambiaron todo a través del concilio, a raíz del Concilio Vaticano II. Quiero que bauticen todos los que subcondicione. Dile al sacerdote, dile a mi sacerdote, que bautice, subcondicione a todos estos bautizados con los nuevos ritos, porque hay duda. Y le preguntamos a la Santísima Virgen María, ¿nos podría dar un significado del sacramento del bautismo? Y nos contestó: así como Juan bautizaba sumergiendo a las personas, a los humanos en las aguas del río Jordán, el bautismo, Jesucristo mismo mete a cada una de sus criaturas redimidas en el río de la gracia, su propia sangre brotada de su sagrado corazón. El bautismo es una sumersión en la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo,
y todo lo que ella contiene en todos los diferentes aspectos que se pueden entender como católicos del valor que tiene la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. En las aguas del bautismo somos injertados al cuerpo místico de Cristo, pero ya está cortada la orla, el prepucio del pecado, el prepucio de los demonios, el prepucio del pecado original ha sido cortado con el sacramento del bautismo. La circuncisión de nuestro Señor Jesucristo, que hoy conmemoramos, que hoy recordamos, nos da todo este significado tan profundo, tan trascendental, tan elevado, tan sagrado, tan divino y tan santo de lo que es el sacramento del bautismo. Espero que con esto que he dicho en esta homilía respecto del matrimonio y respecto del bautismo, despertemos en las almas el deseo profundo de vivir en la gracia de Dios a través de los sacramentos. Lo hago para que el sacramento del bautismo tenga un atractivo verdadero a las naciones que puedan venir a la iglesia a ser parte del cuerpo místico de Cristo por medio del bautismo, en el cual están contenidos los otros 6 sacramentos. El bautismo como un sagrario que encierra en sí los otros 6 sacramentos. El bautismo que tiene que reventar en nosotros como una flor. La sangre de Cristo nos hace reventar como una flor de gracia, de conversión, de transformación, de arrepentimiento, penitencia, para estar con Dios. Y también hablé sobre el matrimonio, para ver si así despertamos mucho, no quiero que poco, mucho, que los jóvenes y las muchachas sepan el valor que tiene recibir el sacramento del matrimonio. Solo en el matrimonio se logra la unidad. Hay 2 maneras de experimentar el gran gozo de la unidad. Una es viviendo en un matrimonio santo y bendito, porque un matrimonio, una pareja bendecida en matrimonio, puede gozar de estas gracias y de estos prometimientos a pesar de todas las vicisitudes de la vida matrimonial. Y también los consagrados, no de embalde, por allá en Europa hay una escultura de mármol de Santa Teresa de Jesús, cuando el ángel está haciendo la transverberación de parte de Dios en su corazón, como también transverberaron a San Agustín, como también transverberaron a Francisco de Asís y a otros muchos, y entre ellos el último estigmatizado, bienaventurado Padre Pío de Pietrelcina. Esa escultura de Teresa, cuando la ve uno que el ángel la está transverberando, el rostro de Teresa es el rostro de una mujer en el gozo pleno de la comunión del matrimonio con su pareja. Tiene mucho significado y tiene mucho parecido un gozo matrimonial cuando se comparten por gracia y por bendición, y en amor y en entrega y en perseverancia y en humildad y en sacrificio y en todo lo que pueda hacerse para mantener esa unidad matrimonial, y el matrimonio del alma con Dios en los místicos, en ese misticismo al que todos estamos invitados, principalmente los consagrados. Ay, amados hermanos, no hallo cómo hacer más atractivo, no porque yo lo haga, sino porque en sí la iglesia es atractiva, Cristo es atractivo. Que venga Señor Jesús, que nuestra Madre Santísima interceda por nosotros para que venga nuestro Señor Jesús
y nos seduzca de tal manera que todos nos transformemos primero en sus amantes y luego en sus esposas. Las almas nuestras deben de ser la esposa del Cordero. Por eso hablo así de los sacramentos, para que vean el atractivo y la belleza que Jesús nos dejó en los sacramentos para vivirlos. No quiere decir que no vayamos a pasar por cosas duras, a veces dolorosas y difíciles, pero Jesús, que estaba en ese estado de unidad siempre con el Padre, estaba en esa plenitud de unidad, aunque en su carne sintió el efecto separador del pecado, que por eso gritó en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque su naturaleza humana, aunque no estaba separado del Padre, porque la segunda persona de la Trinidad Divina, que es el Hijo, el Verbo, nunca puede estar separado, ni dejar de percibirse separado, pero su carne redentora que nos estaba redimiendo, se echó encima de sí toda el sentido y la sentencia, la experiencia, el conocimiento de lo que es estar separado por el pecado de la luz, de la fuente de Dios. Pero en medio de ese estado de sentir la separación, tomó la mano del Padre con su mano derecha y la mano de la humanidad con su izquierda, y en su sagrado corazón reconcilió a la humanidad y a todas las cosas. Él en Cristo, en su corazón, con el Padre, reconcilió al Padre con toda la creación. Ese: en tus manos encomiendo mi espíritu, es el acto final de unir la mano de la humanidad con la mano del Eterno Padre, en sus manos de Él, en su sagrado corazón, para estar en ese estado de comunión. Eso es lo que ha hecho Jesucristo por nosotros, y eso es lo que hacen los sacramentos por nosotros. No les digo feliz año nuevo porque la iglesia no sigue los años civiles, el calendario civil. Seguimos el calendario sagrado. Que nazca en nosotros una renovación profunda de nuestro bautismo y que lo vivamos hasta la eternidad. Así sea, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.